las 7, a las 7 vamos a corregir aquí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, no tenga pena. Buenas noches. Fíjense que tengo también clases en otras instituciones, entonces a veces me confunden un poco los horarios. Pero ya estamos acá. Lo interesante es que estamos puntuales, ¿verdad? Muy bien, Lick, gracias. ¿Cómo están? Ya por ahí tenemos sus evaluaciones y todo, pues yo creo que les fue bien, yo creo que el examen no era complicado. Traté de ser muy objetivo con ustedes, si se dieron cuenta. ¿Verdad? No venían preguntas malintencionadas, ni venían preguntas fuera de lo que no estudiamos. Sí, licenciado, se le agradece en ese ¿Verdad? sentido porque explica muy bien y los exámenes también vienen bonitos. Ahí sí que el que estudió, pues lo siente bien. Sí, la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes logren comprender lo que es el derecho procesal penal, que entiendan el proceso penal y por lo tanto las preguntas que yo les formulo a ustedes son preguntas de análisis y comprensión que me ayudan a determinar si ustedes han comprendido el proceso penal, ¿verdad? La intención del curso no es hacerlo con mala intención, sino al contrario, dejar en ustedes un aprendizaje exclusivo, un aprendizaje actualizado y por supuesto pues que ustedes puedan materializar su conocimiento en esos exámenes que se les están formulando. Así es que los insto a que continúen ustedes con su educación, que estudien, ¿verdad? Yo voy a esperar a algunos han solicitado examen extemporáneo, pues también ahí con Diego ya lo vamos a estar verificando. Las solicitudes pues se hacen a la coordinación y ya pues nos darán las instrucciones a efecto de que podamos nosotros proceder. Así es que siempre pues con las debidas justificaciones y estoy en toda la disponibilidad de poder atender sus peticiones. Algunos me han escrito a mi chat, yo les he dado la respuesta y esperaríamos que pues puedan resolver su inconveniente. Algunos tuvieron algunas emergencias, pues es comprensible, siempre y cuando lo justifiquen, ¿verdad? Esto de igual manera en el proceso penal así va a suceder. Cuando ustedes estén ejerciendo como abogados, ustedes si faltan a una audiencia que esté programada, ustedes deben justificarle al juez por qué no comparecieron. Caso contrario, el juez está en la facultad de poder decretar el abandono de la defensa. Y eso es algo muy importante que ustedes desde ya pues tienen que tomar en consideración. Si ustedes ven lo que establece el artículo, váyanse al Código Procesal Penal, por favor. Váyanse al artículo 103 del Código Procesal Penal. Vean, por favor, el 103 del Código Procesal Penal, qué es lo que establece. Abandono. Hágame el favor de leerlo. Ok, licenciado. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de se procederá a su reemplazo del defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. ¿Sigo? Va, ahí está bien. Ok. Y si no justifican la incomparecencia a una audiencia en el proceso penal, miren lo que establece el artículo 105. Vamos, Diego. Sanciones. El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará a quien incurra en él al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Va, imagínense, ya en el proceso penal, ustedes, y aquí estamos entrando en materia. Presten atención, aquí estamos entrando en materia, y ahí se recuerdan ustedes, esto es parte del programa, es parte del curso. Puede que también, como les digo, todo esto ya puede venir en el examen, en el segundo. Entonces, ojo, porque acá no pueden ustedes decir no voy a comparecer solo porque no quiero a una audiencia. Tienen que ustedes justificar. Es lo mismo que van a hacer ustedes, quienes no asistieron al primer parcial, tienen que justificar. No tendrán el derecho a parcial.
Lo interesante cuando uno ya está ejerciendo la profesión es que no puede pararse del proceso. Ni aunque el sindicato venga y le diga, mire, abogado, ya no quiero, ya no tengo dinero para pagarle, no le va a pagar sus honorarios, no puede dejarlo en estado de indefensión, porque si no, pues da lugar a una sanción. Y ahí el 105, el segundo párrafo, establece que se comunicará al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y una sanción en el colegio ya no se la quitan. Entonces, recuérdense que ustedes cuando van a aplicar algún puesto, un cargo público, en algunas instituciones les exigen la solvencia, ¿verdad?, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y si no la tienen, no van a poder optar ustedes. Así es una limitante, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos pues. Entonces, alguien creo que tenía acá la mano levantada. Tengo una duda, medio recuerdo una pregunta que decía a través de que. Ah, ok, sí. ¿Quién otorga la competencia? Ah, ¿a través de qué medio? O cómo la Corte Suprema de Justicia le otorga competencia a los jueces, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ahí decíamos nosotros que es, yo les había colocado que era un acuerdo, ¿verdad? Acuerdo de competencia. Lo vimos con el nuevo juzgado de lavado de dinero u otros activos. Ahí fue donde analizamos ese acuerdo de competencia. Licenciados siempre son acuerdos, ¿verdad? Cuando es de competencia. Acuerdos de competencia. Ok. ¿Sí? Licenciado, ¿le puedo preguntar una pregunta ahí del examen? Disculpe. No sé si se me la puede responder o mejor nos esperamos para los que no se han Sí, examinado. ¿Qué esperemos dirá? mejor. Espere. Ah, va. Bueno, entonces, fíjense pues, en la clase anterior estuvimos platicando y nos quedamos en el tema de la desestimación, cuando se procedía a la desestimación, podemos nosotros considerar que procederá, en todo caso, que el hecho no constituya delito, no se pueda individualizar al sindicado, y precisamente veíamos nosotros que se daba la desestimación. Ahí nosotros ya entendimos esa parte de la investigación preliminar, ya sé cuándo se procede a la desestimación, y acá, dentro de lo que vamos a analizar, fíjense que también hay un apartado que se le llama obstáculos a la persecución penal. Y dentro de estos obstáculos que puedan limitar, por eso dice obstáculos, ¿verdad? Si usted va caminando, yo le digo, usted va caminando por un pasillo de su casa y de repente alguien deja una silla, una mesa atravesada, usted dice, ¿quién dejó ese obstáculo aquí? Entonces, su trayecto, y usted va tarde para el trabajo o va tarde para la universidad y dice, ¿quién dejó esto acá? Me obstaculiza el paso. Entonces, vemos nosotros de que lo que hace es postergarle la llegada a su lugar de trabajo o a su universidad. Los obstáculos acá no los vamos a ver como un obstáculo de retraso a llegar al trabajo, sino un obstáculo a la persecución penal. Significa que la persecución penal que lleva el Ministerio Público se tiene, en algunos momentos se encuentra con un tope, y ese tope es lo que no permite que continúe. Entonces, hay que trabajar el obstáculo para determinar si se quita del camino de la persecución penal o bien si ese obstáculo ya no se logra quitar, impide el progreso de la persecución penal. Entonces, los obstáculos a la persecución penal son aquellos que, aquellas figuras procesales que sin referirse al fondo del asunto, del litigio, tienen como efecto postergar el ejercicio de la acción penal. La persecución penal del Ministerio Público se puede ver obstaculizada o retardada o impedida definitivamente. Entonces, esos obstáculos para su fundamentación, compañeros, vamos a viajar del artículo 310 que estamos en la desestimación y se van a ir ustedes al artículo 291 del Código Procesal Penal. Ahí vamos a empezar. Y miren, todavía estamos en el plano de la investigación preliminar. No hemos llegado a la primera declaración, pero podemos encontrarnos con estos obstáculos que el Ministerio Público puede llegar a considerar acá. Entonces, por eso el artículo 291 establece, ahí ustedes lo encuentran en el título, obstáculos a la persecución penal. Entonces ahí pues escríbale, son impedimentos que sin referirse a la existencia del delito, ¿verdad? Tienen como efecto postergar el ejercicio de la persecución penal. Eso vamos a entenderlo por obstáculos.
Eso es lo que hace un obstáculo, postergar o retardar o impedir definitivamente, ¿verdad?, el ejercicio de la persecución penal. Si ustedes se dan cuenta acá, yo les he colocado uno fácil. Miren, por ejemplo, el antejuicio. Entonces nosotros hemos visto que el Ministerio Público ha presentado antejuicios, ¿verdad?, en contra de personas que tengan este privilegio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un alcalde, a un diputado, ¿verdad?, que gozan de ese privilegio. Entonces, primero hay que agotar el trámite del antejuicio si queremos nosotros continuar con la persecución penal. Y de ahí, si se determina que no ha lugar a formación de causa, entonces no podemos continuar con la persecución penal y ahí se tendría que archivar. Por eso es que lo vemos dentro de la figura de la desestimación. Y ahí pues es donde tenemos que ir anotando. Pero eso es, fíjense que el tema del antejuicio como obstáculo está en el artículo 293. Y ahí ustedes en el 293, fíjense que solo establece cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo. Ese es el antejuicio, ¿verdad? Procedimiento prejuicio, ¿verdad? Un juicio antes, que puede ser, por ejemplo, contra de un político. El tribunal competente aquí puede ser el juez también. Hay donde dice tribunal competente, colócale juez, ¿verdad? De oficio o petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio de autoridad competente. Y vean, ustedes dice con un informe por las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución Política y las leyes especiales o leyes especiales, que es la ley en materia de antejuicios. Siguiente párrafo, ahí aplicamos la ley de materia de antejuicio. Así es que esto no va a encontrarlo en el Código Procesal Penal, ley de materia de antejuicio. Y luego viene y dice, contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal. Ahí se, ojo con esto, contra el titular del privilegio podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de la investigación cuya pérdida es de temer. Entonces ahí pues ya el Ministerio Público tendrá que determinar si es de urgencia para poderlos practicar. Pero ese es un obstáculo que limita. No es lo mismo investigar a un alcalde que nos encontramos con ese obstáculo a investigar por el mismo hecho criminal a un particular, que ahí pues no hay antejuicio y nos vamos con toda la persecución penal. Otro obstáculo a la persecución penal es la cuestión prejudicial. En el tema de la cuestión prejudicial, fíjense, dice cuestión prejudicial, es previa al proceso. Y si ustedes quieren tener conocimiento sobre la cuestión prejudicial, el artículo 291 del Código Procesal Penal es la que fundamenta esta figura procesal, que mucho se ha utilizado en la práctica y que de la cuestión prejudicial, el artículo 191, ahí nos da a entender en ese primer párrafo qué es la cuestión prejudicial, porque refiere si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial. Pero volvemos a lo mismo, dice, en la cual debe ser resuelta en un proceso independiente. Eso significa que el proceso penal, la persecución penal, se ve obstaculizada porque el proceso o el objeto del litigio debe ser resuelto en otro proceso primero. Y fíjense que pues yo les coloco a ustedes el ejemplo más fácil y les voy a poner un ejemplo así bien fácil para que ustedes me comprendan. O voy a preguntarles mejor primero. Voy a preguntarles mejor antes. Dice, vamos pues, Germán Brandon. Sí, licenciado, pero disculpe, es que voy manejando. Va, muy bien. Solo díganos algo. ¿Qué entiende usted por el delito de negación de asistencia económica? Negación de existencia económica, Sí, negación de asistencia económica. de que él se niega o, bueno, hace saber como que si no tuviera ningún ingreso, de que no tiene el suficiente dinero para sostener o desligarse de algún problema por no tener el suficiente sustento económico. Ujú. Entonces,
Muy bien, vamos pues, muy bien. Siga manejando, pero no se va a accidentar ahí. Vamos entonces, le voy a preguntar a Manuel Leonardo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Manuel. ¿Qué entiende usted por el delito de negación de asistencia económica? Aquí no importa que usted diga lo certero o no, porque para eso estamos en el curso, ¿verdad? Para mí que la negación de la asistencia prácticamente que le están denegando prácticamente a un imputado o a algún acusado, algún delito. Prácticamente si es hablando del tema de que le expuso a Germán Brando, que por ejemplo que le están dando una pena accesoria o algo así, ¿verdad? Se me está imaginando, por ejemplo, en ámbito civil, que le están dando que tenga una pena, ¿cómo que se le diré yo? Que no tiene suficiente plata para pagar y le están sustituyendo por ese delito, porque puede ser un delito, una sanción. Va, está bien. Algo cierto dijo, pero algo cierto dijo usted y eso es que es un ámbito civil, ¿verdad? Un ámbito civil. Eso sí lo dijo, pero ya lo otro que es una pena accesoria y eso no, ¿verdad? Pregúnteme, Lick dice, vamos pues, Ian, responda. Lic es cuando una persona está legalmente obligada a asistir económicamente y se niega a hacerlo, ¿verdad? En virtud de que también debe haber una orden de juez competente, ¿verdad? Ah, muy bien, se niega, ¿verdad? Se niega al pago. Entonces, fíjense pues, es precisamente lo que ahora yo les quiero mostrar a ustedes en la pantalla. Ya hablamos de que los tres comentarios vamos a unificarlos. Entonces, en el tema de la negociación de asistencia económica, está a través, y ese juicio, algo dijo el compañero en el ámbito civil, pero le voy a contar. En el ámbito ante un juez de familia, ¿verdad? Que viene siendo parte de lo civil, pero no te juez de familia. Entonces, digamos que un hombre y una mujer tienen un hijo, ¿verdad? En común, pero luego, pues ya saben ustedes, está la disolución, ya saben ustedes, ¿verdad? El vínculo de la relación. Entonces se inicia el juicio de alimentos para que digamos, en este caso, vamos a poner de ejemplo que lo más común es el hombre, ¿verdad? Pasa una pensión alimenticia a la mujer por su menor hijo, pero esto se debe declarar en sentencia ante el juez de familia. Y el juez de familia le dice a la persona, tiene que pagar. Entonces la persona está obligada a pagar porque el juez le está indicando que tiene que pagar. Y ahí se mantienen en ese momento. Miren, desde el juicio, se dicta sentencia, se le declara que tiene que prestarle, por ejemplo, 2,000 quetzales, 3,000, 5,000, 6,000 de pensión alimenticia mensual. Entonces, ahí está ahí que paga cada mes y que paga cada mes y se mantiene. Pero en algunas ocasiones la persona pueda que incumpla con esa sentencia. Cuando se incumple con esa sentencia, continuamos en el tema de familia y están las ejecuciones especiales. A través de una ejecución especial es como que se fuerza el pago que ya fue declarado previamente en la sentencia, ¿verdad? Entonces, aquí en la ejecución especial se le hace el requerimiento del pago al obligado. Y el juez de familia le dirá, ya hay una sentencia, pague. Pero aquí se le hace el requerimiento. Y si la persona, no obstante, este requerimiento a través de este procedimiento no paga, entonces vemos nosotros de que ya el juez, aquí se recuerdan los actos introductorios, debe certificarlo conducente, porque el juez le está diciendo, pague. Ahora le voy a preguntar, por ejemplo, Nancy Yamilet, si el juez emite una orden y esta no se cumple, ya sea particular o funcionario público, ¿en qué se incurre? ¿En qué ilícito se incurre? Nancy Yamilet. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpa, Lick. No la escuché muy bien.
Vale, ponga atención. Jennifer Aleida Portillo. Ah, muy bien. Jeffrey dice desobediencia, dice Jeffrey. Está bien, perfecto. Presten atención, pues presten atención. Están viendo la Rosa de Guadalupe, presten atención. Negación de asistencia económica, dice Jorge. Muy bien, Jorge. Ahí está George conectado. Bueno, muy bien, Jorge. Negación de asistencia económica. Eso. Entonces, pero, ojo con esto. Recuérdense que incluso puede incurrir en el delito de negación de asistencia económica. Y entonces acá el juez lo que hace es certificar lo conducente al Ministerio Público por la posible comisión, como dice Jorge, de el delito de negación de asistencia económica. Y aquí pues el juez lo que hace es certificar al Ministerio Público, el Ministerio Público recibe el expediente y empezamos aquí el tema de la investigación preliminar. Miren ustedes, el tema de la investigación preliminar, que eso ya lo manejamos nosotros. Y aquí pues se va a determinar fácilmente quién es la persona que la que debe cumplir con el pago requerido acá, y pues ya incurrió en la responsabilidad penal. Y el objeto de esa investigación preliminar va a ser someter a la persona a proceso penal a una audiencia de primera declaración, que va a ser la primera audiencia que vamos a estar analizando más adelante. Pues fíjense, pues, esto es lo común. Pero ahora quiero explicarle lo siguiente. En algunos casos, fíjense, pues, regresemos acá. Regresemos al juicio de alimentos y a la sentencia que fija la cantidad de dinero que está la persona obligada a prestar. Pero en algunos casos, las personas no se van por la ejecución especial. Y de una vez creen que faltando el pago, es como, yo les pongo el ejemplo y se lo ponían en otras secciones, decía, por ejemplo, cuando está la obligación de pagar, la vecina llega con su otra vecina y le dice, mire, vecina, fíjese que no me, ya saben ustedes, fíjese que no me ha pasado la pensión alimenticia y el niño ya no tiene zapatos y ya hay que pagar el colegio. Y a aquel se le olvidó que tiene que su obligación, ¿verdad?, de la pensión. Entonces la vecina le dice, es una negación de asistencia económica, denúncielo. Y la persona, ¿verdad? La afectada se va directamente y presenta su denuncia. Pero olvidan en algunos casos que está esta parte de la ejecución especial y se van directamente al Ministerio Público. Fíjense, descuidando esta parte de la ejecución. Entonces, hagamos de cuenta que esta parte de la ejecución no está, sino que la persona se fue directamente al Ministerio Público. Entonces, acá nosotros, cuando ya a nuestro cliente lo están citando para la audiencia, o imagínense que en contra de nuestro cliente haya incluso una orden de detención por el delito, aquí nosotros debemos de plantear una cuestión prejudicial para explicarle al juez que el proceso penal, que la investigación no debe continuar porque hay un obstáculo, y ese obstáculo es que el primero se le tiene que requerir el pago aquí y que es el juez el que tiene que certificar en todo caso al Ministerio Público para que se inicie la investigación. Ese es, por ejemplo, una cuestión prejudicial. Y así la podemos detectar nosotros en algunos casos. Entonces, imagínense pues, por ejemplo, si a su oficina Jorge, si su oficina Jorge Alejandro, llega una persona y le dice, mire, Lick, fíjese que me citaron para una audiencia de primera declaración, dicen que pues yo no he pagado la pensión alimenticia, y tiene razón, le va a decir su cliente, yo no he pagado, Lick, pero yo ya no quiero pagarle porque mire, yo ya no quiero. Pero el juez le impuso la caución económica, la pensión alimenticia, perdón. Ahora, ¿qué es lo primero entonces que le preguntaría a Jorge, a su cliente? ¿Qué es lo primero que le va a preguntar a su cliente atendiendo a lo que hemos estado analizando?
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Jorge. El tiempo que no cumple con lo estipulado. Muy bien. Es decir, yo tengo de no pagar 6 meses, Lick, pero la verdad es que yo no quise pagar, yo dejé de pagarle. Pero hay algo que debemos nosotros identificar en ese caso. Hay algo que le vamos a preguntar. Porque él ya va a llegar, él va a llegar con la notificación en las manos y le va a decir, mire, Lick, aquí está la notificación. Me notificaron que tengo una audiencia de primera declaración. ¿Por qué emito negación de asistencia económica? Pero algo le vamos a preguntar. Vamos a ver. Díganme ustedes Tal qué vez la posibilidad del pago, Lick. pero la posibilidad del pago tal vez no. Aquí hay algo interesante, fíjense, pues algo interesante que... Lick, la justificación del por cual no ha hecho el pago, ¿verdad? Es que la justificación no podría ser porque la justificación no lo exime de responsabilidad penal, porque aquí consuma el delito, lo consumó con el simple hecho de no pagar. Si no tenía posibilidades o todo eso, pues ya... Lick, puede ser que se le puede decir por qué lo están citando. Porque definitivamente no pagó y él le dice, Lick, yo definitivamente no pagué. Yo no pagué, Lick. Pero él va a llegar con la notificación, mire, aquí me están citando a una audiencia de primera declaración, Lick. ¿Qué hacemos? Lick, Piensen. Ujú. Lick, yo le preguntaría si hay un convenio aprobado por instancia. Bueno, está la sentencia. Está la sentencia. Pero, Lick, o sea, después de esa sentencia, si él no paga, se le inicia el juicio ejecutivo. Eso. Entonces, ¿qué le va a preguntar usted? Bueno, como ahí sí que, si ya tal vez si ya hubo un remate o algo así. Si hubo un requerimiento de pago. Eso. Lick, Si fue ¿eso solicitado el sería pago. en la parte de la publicación o Sí. ya en la liquidación, que sería en la vía incidental? No, porque ahí sería ya en la parte de la ejecución, porque ahí es donde se le va a requerir el pago. Entonces, usted lo que le va a preguntar es, no cuántos meses dejó de pagar, no se puede preguntar, pero lo principal es aquí es identificar. ¿Ya le requirieron el pago, señor? No, a mí nunca me han requerido el pago. No le llegó una notificación de un juicio ejecutivo donde le indicaron que usted tenía que pagar y usted no pagó. No, a mí nunca me lo requirieron, Lick. Desde que a mí me dictaron sentencia hace 2 años y que yo estuve pagando y que 6 meses ahorita me han atrasado, pero de ahí yo no he recibido ninguna notificación. Entonces, ¿qué logramos evidenciar aquí? Que la persecución penal, vean, que ahora se está instando, que está motivando la persecución penal, la audiencia de primera declaración, depende de una cuestión prejudicial, y esa cuestión prejudicial es que previamente se le requiera el pago por la vía civil. Por eso decimos que la cuestión prejudicial, ¿verdad?, consiste en que el proceso penal no continúa mientras no se resuelva otro proceso primero. Entonces aquí, definitivamente, si logramos nosotros evidenciar que existe una cuestión prejudicial, una cuestión previa al proceso penal donde tienen que ser resuelto el objeto del litigio que ahora está motivando el proceso penal, debe ser resuelto en otra instancia, en otra materia, la audiencia de primera declaración quedaría sin efecto. ¿Ya? Entonces, todo esto se viene y se queda sin efecto y nos vamos a la ejecución especial. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros hicimos aquí? Evitar el proceso penal. Miren, eso lo evitamos. Y nos lo trajimos todo hasta la instancia de familia. Esa es la cuestión prejudicial. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo trabajé en la Dirección de Contabilidad del Estado
a temas de clases pasivas. Entonces, habían muchas personas que cobraban pensión y trabajaban en otras instituciones del Estado y era prohibido. Y se les hizo las denuncias correspondientes y me han citado en unos casos en el Ministerio Público. Entonces, dentro de sus argumentos que presentan los sindicados, es de que tienen un juicio ordinario laboral. Que tienen que finalizar ese juicio y después van a la vía penal. Eso es la prejudicial. Sí, No? se tendría que agotar primero, ¿verdad? La instancia. No nos podemos ir directamente a lo penal, porque entonces si nos vamos directamente a lo penal sin resolver ese trámite administrativo o ese trámite de familia o ese trámite civil, entonces ahí es donde está ese otra parte, ese otro proceso donde posiblemente se pudiera resolver el objeto del litigio. Entonces nos vamos directo a lo penal, entonces ahí es donde planteamos las cuestiones prejudiciales, ¿verdad? Por eso es un obstáculo. Así es. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda? Y que este obstáculo no es un obstáculo, me recuerdo que mencionó una como organización de tipos de obstáculos, eran como 3, déjenme solo los busco, es un temporal, ¿verdad? Obstáculo temporal, porque al final van a Fíjese, llegar. bueno, si nosotros vemos y ponemos el ejemplo de la pensión, este obstáculo, fíjense que les dije que son impedimentos que lo que hacen es retardar la persecución penal y en otros casos suspenderla definitivamente. Y en este caso, este obstáculo vimos nosotros que lo suspendió definitivamente. Aquí ya no hay otra forma de cómo proceder. Aquí de una vez dejó sin efecto todo lo penal. Ahora, si ya viene el juez, inicia la ejecución especial y no se paga, incumple, ahí sí, vamos con todo en cuanto al proceso penal y aquí ya no hay obstáculo porque ya se le requirió el pago. Así es. Es ante el juez de familia. Todo eso es ante el juez de familia. Por eso estamos ante el juez penal en el proceso penal, pero el proceso tiene que ser resuelto en otro proceso, en otra instancia, en otra materia. Puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser incluso laboral. ¿Verdad? Laboral. Recuerden, compañeros, que está el nuevo juzgado de desobediencia por temas laborales. Pero si nunca se le ha requerido el pago a la persona, ¿cómo puede llegar a la instancia penal? Bueno, Marco Antonio va a apagar su micrófono. Vamos, Jorge, tiene la palabra. Maestro, una consulta, pero el requerimiento de pago, ¿en qué momento es que se establece? Porque entiendo que al momento de que ya está obligado una persona legalmente a prestar alimentos y hay una negación, pues prácticamente de una vez sería por el orden penal, ¿no? Porque, por lo que yo entendí, ¿por qué retomarlo a lo civil? Esa sería mi duda. Porque la ley establece, eso en el ámbito civil, ¿verdad? Cuanto al tema de familia, que no, cuando se incumpla con esa sentencia que le impone a la persona el cumplimiento del pago, ¿verdad? Por ejemplo, la pensión, hay juicios especiales, ejecuciones especiales, y en este caso, pues, tenemos que agotar esa instancia. No nos podemos ir, por eso les decía yo, del simple hecho de que esté la sentencia que le impone a la persona pague la pensión y se incumple un mes, incumple 2 meses, 3 meses y así, no es que de una vez, digamos, ya constituye negación de asistencia económica. Eso es lo que se piensa en la sociedad. Ya es constitutivo de delito. No, primero hay que requerirle el pago. Hay mecanismos de ejecución y eso es en el ámbito de familia.
Ya, Entonces, porque si por ejemplo, no podemos irnos directamente a lo penal solo con que, eso es delito. No. Primero la ley establece que está la ejecución especial para requerir cuando se deje de pagar lo que el juez ha ordenado en la sentencia que impone la pensión, ¿verdad? ya. Pero eso ya lo van aprendiendo ustedes ya en cada curso, ¿verdad? Por ejemplo, en civil allá les van a explicar todo eso. Yo aquí trato más o menos de ilustrárselo para que me entiendan y se los trate de colocar. Así es. Gracias, maestro, muy amable. Pero está esa parte de la ejecución. No podemos irnos directamente al Ministerio Público. Decir, ¿constituye delito o no? Primero veamos, ¿requirió el pago o no? Y entonces procede después de un requerimiento de pago o del segundo requerimiento o hay un límite. Aquí solo con que se haga la ejecución especial y el juez le ordene que pague a la persona y si no paga, ya incurre en el delito de negación de distancia penal. Ahí hay persecución. Ya, ahí hay persecución penal. Gracias. Pero, Gracias, maestro. Ya se le requirió. ¿Sí? Muy amable. Yo tengo una consulta. Con respecto a los obstáculos, ¿obstáculo sería únicamente previo a iniciar la persecución penal o que, por ejemplo, el proceso penal se vea interrumpido y por esa interrupción también se cuente como obstáculo o tiene otra denominación? No, obstáculos a la persecución penal, así se les denomina. Así se les denomina. Si nosotros encontramos algún tema doctrinario o otro, pues podemos denominarlos, pero técnicamente vamos a decir que son obstáculos a la persecución penal. Así es. Entonces, hay más obstáculos, ¿verdad? Que podemos nosotros identificar en algún caso. Pero por eso les pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estamos ahí bien o quieren otro ejemplo? Para avanzar. Otro ejemplo, Otro ejemplo, licenciado, por favor. Vale, miren pues. Licenciado, una pregunta. ¿Este solo entra para negación de alimentos o podría dar otro ejemplo que fuera diferente? Voy a dar otro ejemplo, pues, fíjense. ¿Qué es lo que pasó en aquel tiempo? Ustedes se recordarán cuando de repente hay terrenos, ¿va? Ustedes hay terrenos, pero no hay título de propiedad en algunos terrenos. ¿Cómo se le llama eso? Creo que pasaron ustedes esos. Derechos posesorios. Eso, derechos posesorios. Entonces, veamos, pues, veamos este caso. En aquel tiempo, recuerdan ustedes a los abuelos y todo, derechos de posesión. Entonces, fíjense, pues, pero como los delincuentes nunca faltan, ¿va ustedes? Los ilícitos penales o las personas delincuentes no faltan. En aquel tiempo, una persona era estafador, digamos estafador. Llegó con don Paco, imaginemos pues, llegó con don Paco, don Paco, y le vendió los derechos de posesión. Y don Paco contento, usted sí, tengo mi terrenito y todo, don Paco. Pero también llegó con don Luis y le vendió los derechos. Y entonces don Luis pues era una persona que tenía un poquito más de capital. Ahora don Paco pues era un agricultor. Don Paco vive en la agricultura, en cambio don Luis es capitalista, es empresario y todo, y pues él compra terrenos por sus productos, su trabajo. Entonces tengo a don Paco, tengo a don Luis. Pero resulta que pues ambos creen que tienen el derecho de posesión. Don Paco pues ya saben ustedes, con el pasar de los años pues circula su terreno, hace sus sembradíos ahí, pues su milpa, pues todos sus sembradíos, ¿verdad? Circula ahí su terreno, hace una pequeña casita y pues ahí tiene ya, ese es don Paco. Y está don Luis, que es el que tiene capital y todo, y dice, tengo mi terrenito por allá, pero allá tiene que estar, hombre, ahí tengo yo tengo el documento que me acredita ahí. Entonces descuida esa parte. En algún momento don Luis dice, bueno, voy a empezar a poner en orden todos mis bienes y todo. Por allá tengo un terreno. Y fíjense que se va a donde supuestamente está su terreno. Cuando él llega,
se encuentran, pero aquí está, ese es supuestamente el plano, dice que por aquí, este es mi terreno. Pero cuando don Luis llega, dice, ya ve el terreno circulado con milpas. Órale, pero aquí alguien está viviendo en mi terreno. ¿Qué delito creemos o qué delito pensamos que se está cometiendo? Vamos, díganme ustedes. Usurpación, no. Usurpación, ¿quién más? Usurpación agravada, dice Otto. ¿Qué más? Usurpación, pues, está bien. ¿Me entienden? Entonces, ok, vamos entonces, pues. Necesito voluntarios aquí. Vamos con Guillermo. Vamos, pues, Guillermo. Tienda su micrófono. Ni están conectados, miren ustedes. Después en el examen andan ahí. Bueno, vamos entonces. Encienda su micrófono, por favor. Damaris Esther. Vamos, encienda sus micrófonos. Buenas noches, Lick, perdone. Fíjese que yo todavía estoy en mi trabajo, no sé si me ve. Sí se ve. Perdone, disculpe. Preste atención, pues. Preste atención. Voluntarios, pues. Vamos, pues, Joseph. ¿Qué lo puedo servir? Ahora, llega don Luis. Sí me está siguiendo el caso, ¿verdad? Ajá, Llega nos con usted, quedamos. llega con usted, don Luis, y le dice, mire, abogado, fíjese que yo vengo con usted porque yo tengo mi terreno por allá y fíjese que yo fui a verlo y la verdad es que, mira, aquí está el documento que me acredita, ¿no? Aquí está, yo lo tengo, pero hoy que fui, me llevé la sorpresa de que hay una persona que ya circuló mi terreno y está viviendo. Entonces yo la verdad no quise llegar porque yo no sé si la persona es violenta, me puede machetear o algo. Yo mejor vengo con usted, abogado, porque usted aquí es el técnico en esto y yo quiero que usted me asesore y que me diga cómo puedo hacer yo para proceder. ¿Qué hace usted, Abner? Bueno, Lick, lo primero que yo haría, recomendarle que vaya a un juzgado y algún juzgado de paso que agende una junta conciliatoria primeramente con la persona. Eso sería lo primero que yo haría. Pues técnicamente puede ser también un juzgado de paz, como usted dice, pero aquí lo que vamos a hacer nosotros es decirle, vamos al Ministerio Público, ¿verdad? Y presenta su denuncia, ¿verdad? Muy bien, ahí viene el acto introductorio, dice ella. Perfecto, ahí viene el acto introductorio, vamos y la denuncia. Entonces, se recibe en el Ministerio Público lo que hemos estado analizando nosotros, la persecución penal, el acto introductorio. Entonces, el Ministerio Público empieza a investigar y todo. ¿Dónde está su trabajo? Aquí está dice que le refiere a tal ubicación o tal lote. Bueno, pero ¿quién está viviendo ahí? Está viviendo don Paco. Entonces, el Ministerio Público va a citar a don Paco. Lo va a citar. Y le va a decir, mire, don Paco, usted está usurpando. Porque aquí tengo yo a un propietario, aquí está el título que lo acredita como tal. Entonces, usted ahí está usurpando un terreno que no es suyo. Así es que aquí pues, está cometiendo un delito. Pero viene don Paco y dice, ¿cómo va a hacer eso si yo ahí tengo mi agricultura y todo? Y le dice, mire, fiscal, yo aquí tengo mi documento. Yo aquí tengo mi documento. Y esto es verídico. Entonces ahora nos encontramos con que dos personas tienen documento. Bueno, pues abogados, ¿a quién le asiste el derecho? Yo creo que a ninguno, porque ninguno de esos tiene
tiene fuerza ejecutiva. Creo que el primero, licenciado. Va, muy bien. Pero, ¿quién debe determinar eso? ¿A quién debe determinar a quién asiste un derecho de propiedad? ¿El juez? No. Claro. ¿Pero qué juez? ¿De qué materia? Muy bien. Civil. Perfecto. Entonces, muy bien, Edgar. Entonces, la persecución penal no procede porque el objeto del litigio depende que sea resuelto primero por otro juez, que en este caso sería el juez civil. Ahora, si el juez civil le da la razón a don Luis Abner, le da la razón a su cliente, a don Luis, y don Paco continúa estando en la propiedad, acreditándose un derecho que no le corresponde porque ya el juez civil dijo, a usted no le asiste el derecho, es aquel el que le asiste. Entonces, ahí sí podríamos considerar nosotros de que se comete el delito de usurpación y ahí ya no hay cuestión prejudicial porque ya el juez declaró. No sé si me lograron comprender este otro caso. Ustedes me dicen. Licenciado, entonces, así en pocas palabras y resumiéndolo de primero, se va a ir con el juez del ramo civil y no se puede iniciar el proceso penal porque tiene que resolver de primero el juez de la rama civil, ¿verdad? Sí, porque vimos que el proceso empezó en lo penal, nos fuimos al Ministerio Público, se presentó la denuncia, se inició la persecución penal, pero cuando estábamos en esa persecución penal, nos remitieron al juzgado de lo civil en virtud de que existía papelería de la casa y todo eso, ¿verdad? Exacto, entonces dice, es el juez de civil que tiene que determinar a quién asiste el derecho. Entonces, aquí no procede la persecución penal porque no hay delito. Primero tienen que resolver allá a quién asiste el derecho, ¿verdad? Así es. Ok, licenciado, quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Vamos, ¿no? Buen ejemplo, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a entender por obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? Espero me estén comprendiendo ahí los obstáculos. Vean ustedes qué interesante cómo podemos plantearlos. Y, va a estar lindo el examen. ¿Ah? Va a estar lindo el examen, mínimo una hora para espérese, analizarlo. ya va a haber ese examen. Y fíjense pues, yo me doy cuenta y hay 149 conectados. 149. Ahí van a ver la noticia que les voy a dar. Ahí van a ver. 149 hay. Noticia. Licenciado, disculpe una pregunta. Estos obstáculos los puede interponer el abogado defensor, ¿verdad? Según su beneficiario, que le asista a él por el beneficio. Sí, de hecho, el abogado, ¿quién fue el que compareció al Ministerio Público? ¿El abogado don Paco o don Luis? ¿Quién fue el que presentó la denuncia? Bueno, me imagino que le asistió el abogado, pero no le oí bien eso porque entonces, el abogado don Luis. El abogado don Luis. El abogado don Paco, él presentará la cuestión prejudicial. ¿Cómo va a ser eso? Aquí no pueden procesar a mi cliente. Si mi cliente tiene el derecho, no lo pueden procesar. Entonces llega el abogado don Paco, ¿verdad? Aquí no lo pueden procesar. Aquí hay una cuestión prejudicial. Determinemos a quién asiste el derecho. Salen del ámbito penal y nos vamos al ámbito civil. Ok, claro. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces eso es lo que entendemos por obstáculos. Y también podemos encontrar otro obstáculo a la persecución penal, que son las excepciones. Y fíjense que las excepciones, hay excepciones aquí en materia penal, pero estas no son tan complicadas como allá en materia civil. ¿Se recuerdan ustedes que hay excepciones previas, excepciones perentorias? Aquí no, aquí vamos a hablar de excepciones y el artículo 294 del Código Procesal Penal no la refiere. Y esas excepciones que refiere el artículo, vean ustedes ahí, establece: las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal. La acción civil en este momento, táchelo ahí, por favor, porque acción civil ahorita no estamos hablando nada de acción civil. La acción civil es hasta el final del proceso penal. Ahí póngale, táchelo, por los siguientes motivos: por incompetencia, por falta de acción o por extinción a la persecución penal. Ahí a la pretensión civil, otra vez táchelo.
Entonces, en ese numeral tercero, donde dice extinción a la persecución penal, yo quiero que usted haga relación de artículos, escriba el artículo 32 del Código Procesal Penal. 32 del Código Procesal Penal. Perdón, Eli, ¿podría repetir? En ese artículo 294, numeral tercero, por favor, escriban ustedes artículo 32 del Código Procesal Penal. Hagan esa relación. Hagan esa relación, por favor. ¿Qué artículo, disculpe, licenciado? El artículo 194, numeral 3, con el artículo 32. Eso, muy bien, 32 del código. Entonces, fíjense pues. Bueno, la incompetencia, saben ustedes que puede ser incluso por territorio. Imagínense que aquí vamos a determinar la competencia por ejemplo, por el lugar donde se cometió el delito. Es Marco Antonio, profe. Es Marco Antonio, pero no me deja silenciarle. Ahí está Marco Antonio, háganos el favor de apagar su micrófono. Lo peor es que no sé si se escucha, la clase, pues, porque con esa gran música o bulla. Bueno, entonces, fíjense, pues yo les recomiendo a ustedes, mientras ustedes, algunos están haciendo alguna actividad o algo, pero traten de prestar atención y quienes no, pues traten de estar en un lugar donde ustedes se puedan concentrar. Son poquitas las horas que ustedes van a tener de estudio, pero yo les voy a contar algo. Por ejemplo, en el tema de penal, procesal penal, son cursos fundamentales para su ejercicio profesional. Recuerden que ustedes van a ser abogados y notarios, ¿verdad? No es que los otros cursos no sean importantes, porque todo es importante en nuestra carrera, pero en el tema de penal, ahí es donde ustedes tienen que prestarle mucha atención, porque esto va a depender su actuar ya en su momento como abogados. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a formarse. No hay abogado que no se haya graduado sin que sepa derecho penal. Esa es una de las ramas para que usted pueda graduarse de abogado, pues el que usted sepa penal y procesal penal. Y si usted no sabe penal y procesal penal, nunca se va a graduar, ¿verdad? No, vean, hay más materias, pero a ustedes los van a evaluar en su fase pública de derecho penal y procesal penal, de derecho laboral, de derecho administrativo y derecho constitucional. Esas 4 ramas las van a evaluar. Y ahí si ustedes reciben otros cursos, pero esas 4, si ustedes no saben, no se van a graduar nunca, ¿verdad? Así es que traten de ir aprovechando su tiempo y traten de aprovechar las clases. Bueno, entonces les decía, incompetencia, pues puede ser por territorio. Si ustedes de repente, imagínense pues, digamos de que a una persona lo llaman para amenazar, ¿verdad? Lo llaman para amenazar, mira, te voy a matar. Y luego, fíjense que la persona de manera presencial llega de viva voz con la persona y le dice, te voy a matar, pero ya son 2 lugares distintos. Entonces hay que determinar en cuál de los 2 lugares se cometió el delito. Eso es interesante acá. ¿En cuál de los 2 lugares se tiene por consumado el delito para poder determinar la competencia del juez? Eso así lo vamos a determinar. Y la falta de acción del numeral 2, vamos a ver, en la falta de acción, ¿se recuerdan ustedes? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros veíamos el tema de las clases de acción pública dependiente de instancia particular y la acción privada. Ahora, ¿qué es lo más importante para que el Ministerio Público pueda accionar, pueda iniciar la persecución penal en los delitos de acción pública dependiente de instancia particular? ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, díganme ustedes, para la persecución penal que ejercerá el Ministerio Público en los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, ¿qué se necesita? La persona esté presente. Introductorio. Que se apersone la persona, licenciado. Bien, eso.
que la persona esté. Y si la persona no está presente, ¿puede el Ministerio Público continuar con la persecución penal? Si no está la víctima, no está el agraviado, no está el denunciante, no está el afectado, ¿puede hacerlo de oficio? No. No lo tiene que desestimar, archivarlo. Ahí está. Algo técnico dijo, tiene que desestimar. Pero el fiscal dice, no, yo aquí no voy a desestimar. Yo me voy a ir por impulso de oficio. No le asiste. Y entonces, si usted, abogado, se da cuenta que a su cliente lo están procesando por un delito, pero no está el agraviado instando al Ministerio Público, entonces aquí dice usted, hay un obstáculo. Voy a plantear una excepción. Y esa excepción va a ser por falta de acción. Ministerio Público no le asiste la acción, tiene falta de acción. Entonces ahí definitivamente ya no puede proceder la persecución penal. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver en algunos casos. Y el número 3, la extinción de la persecución penal. Pues si ustedes ven acá, regresen a su artículo 32 del Código Procesal Penal. Vean el artículo 32 lo que refiere. Y pues establece, ojo, de la persecución penal se extingue. De ahí están los motivos. Porque es excepción de extinción de la persecución penal. ¿Cómo se extingue la persecución penal? Ahí está en el artículo 32. Vayan prestando la atención a esos artículos, porque ahí ya vamos sumando contenido para el examen segundo parcial. Dice, por muerte del imputado. Pero ¿qué tal si nos vamos al numeral 3, que establece por prescripción? ¿Qué sabe, por ejemplo, usted, compañero, compañera, futuro abogado y abogada, si a su cliente lo están persiguiendo penalmente, lo están queriendo procesar por un delito que ya prescribió? Y usted se va a dar cuenta, decir, esto ya prescribió. ¿Cómo es eso que lo están persiguiendo penalmente? Y lo peor es que pueda que su cliente ya esté con audiencia señalada de primera declaración. Entonces dice, aquí no vamos a ir a ninguna primera declaración porque aquí ya prescribió. ¿Dónde encontramos nosotros la fundamentación de la prescripción del delito? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos la extinción de la persecución penal por prescripción? Muy bien, perfecto. Está determinado en el artículo 107, ¿verdad? Del Código Penal. Ahí está. Ahí está. A partir de... Ustedes tienen que volver a recordar toda esa parte del artículo 101 hasta en adelante. Y otra cosa que les voy a recordar. Tienen que volver a estudiar ustedes toda la parte sustantiva, porque ahora aquí en lo procesal vamos aplicando la parte sustantiva. Entonces, ustedes tienen la tarea, ¿se acuerdan que desde que empezamos el curso les dije, la tarea es que ustedes vuelvan a recordar todo lo sustantivo? Así es que yo les vuelvo a repetir y les vuelvo a recomendar que ustedes tienen que volver a estudiar lo sustantivo, porque aquí entonces va a ser mucho más fácil la comprensión. Bueno, entonces ustedes ya saben que se va a dar por prescripción. Yo no tendría que estarles recordando a ustedes el artículo del Código Penal. Yo solo tendría que decirles, bueno, aquí lo vamos a extinguir por prescripción, por extinción de la persecución penal y punto, nada más. Pero definitivamente, pues yo sé que ustedes en algún momento pueden tratar de olvidar eso. Entonces yo no puedo irme solo así porque no me entenderían entonces el tema. Por eso trato de ir relacionando los artículos. Definitivamente, me interesa más lo procesal ahora, ¿verdad? Pero recuerden ustedes lo sustantivo. Bueno, entonces vemos nosotros ahí las excepciones. Ahora fíjense pues, les voy a contar algo. Acá tengo, y vean ustedes lo que aparece en pantalla. Incidente. Ya sea cuestión prejudicial o excepción, se va a tramitar por la vía incidental. El antejuicio no se tramita por la vía incidental. El antejuicio se rige por su procedimiento en la ley de la materia de antejuicio. Ahí se recuerdan de esto. Pero el incidente, ¿por qué? ¿Cómo tramitamos las cuestiones prejudiciales? ¿Cómo lo planteamos entonces? Bueno, miren el artículo 292, en el tema de la cuestión prejudicial, 292, establece
planteamiento de la cuestión y efectos, dice. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada por el tribunal o por cualquiera de las partes, por escrito u oralmente en el debate. Vamos a ir viendo esto durante el desarrollo del procedimiento. Siguiente párrafo dice, el tribunal tramitará la cuestión prejudicial de forma incidental. Entonces, ahí por favor identifique porque usted tiene que recordar que la cuestión prejudicial se va a tramitar por la vía de los incidentes. No es parte del proceso penal común, sino es incidente. Y los incidentes en materia penal los vamos a encontrar en el artículo 150 bis del Código Penal. Código Procesal Penal, 150 bis del Código Procesal Penal, 150 bis. Ahí están, por favor, el trámite de los incidentes. Porque ahí se tramitará por la forma de incidente. Y si ustedes se dan cuenta, en ese artículo 292 no establece cuál es el trámite de los incidentes, solo dice por la vía incidental. Entonces, fíjense, pues cuando el Código Procesal Penal refiera que se tramitará por la vía incidental, ustedes deben de leer, si no les da un trámite para el incidente, entonces van a aplicar el artículo 150 bis. Esa es regla general. Regla general. Ok. Vean ustedes, el artículo 295 del Código Procesal Penal, ahí estamos en el tema de las excepciones. ¿Cómo se tramita la excepción? Dice, trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición, 295. La interposición de excepciones se tramitará en la forma incidente, dice. Entonces, si me refiero a la forma incidente sin interrumpir la investigación y después ya no hay nada más, ya no me dan trámite. Ok, ¿qué artículo es el que voy a aplicar yo supletoriamente para el trámite incidental? Si el código no me refiere, díganme ustedes. 150. Bis. 150 bis. Ah, muy bien. Sí me están comprendiendo entonces, ¿verdad? 150 bis. ¿Solo en qué caso, Lick? Disculpe. Ahí cuando el código no le dé un trámite específico, solo le diga, se tramitará por la vía incidental, usted se va a ir al artículo 150 bis. ¿Verdad? ¿Sería solo en este caso o existe algún otro artículo que estipule eso? Pregunto nada más. Cualquier artículo o cualquier situación, ya sea ley especial o código procesal penal, que le refiera por la vía incidental. Si no da un procedimiento específico, se va a ir al artículo 150 bis. Así es. Ángel. Fíjese, Ángel. Gracias, licenciado. Cuando nosotros estamos en la etapa del debate oral y público, y voy a adelantarme un poquito acá, en las etapas del proceso penal que vamos a ir entrando, pero mire esta tercera etapa. Ahorita estamos en la etapa aquí preparatoria, estamos desarrollando primero para llegar a la etapa preparatoria, primera declaración. Pero si nosotros estamos acá en el tema del debate oral y público y exclusivamente en esa fase del proceso penal, quiero que se vaya usted al artículo 300 para que se ubiquen. 368. Solo quiero que se ubiquen ustedes en ese artículo. Quiero que se ubiquen en el 368. Ustedes ya ubicados en el 368, leen, ahí dice sección segunda de desarrollo. Y da la apertura, pero ahí estamos en el debate. Ahora, quiero que se adelanten al artículo 369. Pero ahí estamos en la etapa del debate oral y público. Y cuando es en el debate oral y público, hay incidentes de esa etapa. Pero en esa etapa, ¿qué establece el 369? Léalo, por favor, Ángel. Con gusto, licenciado. Dice artículo 369, incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga el orden del debate. En la cuestión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes.
y el tribunal pasa a resolver. Entonces, ahí sí nos da un trámite incidental, ¿verdad? Entonces, ya estamos abarcando el tema de los incidentes. Cuando el Código Procesal Penal no refiere a un procedimiento específico, solo les diga por la vía incidental qué artículo van a aplicar supletoriamente en esos casos. 150 bis. Y si estamos en los incidentes del debate, ¿qué artículo van a aplicar? El 369. 369. Eso, perfecto, 369 del Código Procesal Penal. Bueno, así es que veamos nosotros pues que el artículo 150 bis ya les va a dar a ustedes un procedimiento que eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes puedan leer ahí el trámite de los incidentes. Fíjense, ahí está en el 150 bis, van a leer ustedes ese artículo 150 bis del trámite incidental y ahí pues les va a indicar la forma de interponer. Si es un incidente de hecho, pues tendrá 2 días, ¿verdad? De derecho 2 días y cuestiones de hecho 5 días para aprobar. Bueno, ahí estamos. Yo creo que de momento, pues hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a continuar en la siguiente clase. Ya entendimos esta parte de los incidentes. En la próxima clase, yo les voy a explicar a ustedes cómo es de que vamos a proceder. Aquí ya no van a haber obstáculos, ya no van a haber incidentes y nos vamos a ir a la parte en la cual sí se puede proceder. Vamos a verificar cómo se gira la orden de aprehensión, cómo comparecemos ante el juez a requerir la orden de aprehensión. Vamos a hablar ya directamente de los derechos de la persona detenida. Nos vamos a ir directamente a la audiencia de primera declaración. Vamos a hablar de cuándo la persona se puede presentar voluntariamente, decir, aquí estoy, yo sé que estoy siendo investigado, pero aquí estoy presente. Vamos a identificar cuándo el juez puede citar a la persona o cuándo la puede requerir en orden de aprehensión. Pero eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Ahí se los voy a explicar y vamos a entrar un poquito ya en materia y nos vamos a ir a la audiencia de primera declaración a platicar qué es lo que va a suceder en esa audiencia desde que aprenden a la persona. Así es que la próxima clase no se la pierdan, va a estar interesante. Nos vamos a ver el miércoles, ¿verdad, compañeros? Y pues la motivación es para que ustedes asistan siempre a la clase. No descuiden, como les decía yo, pues hay 142 conectados de los 242. Imagínense, son 100 personas que dejan de asistir. Así es que ya la responsabilidad mía queda en el impartir el curso, pero cada quien con las responsabilidades. No sé si alguien tiene, no sé si algunos de ustedes se conectaron ayer a la presentación de control de la aplicación del control telemático. Les mandé buena licenciado. ¿verdad? Muy bien. Sí, que lo estamos viendo. Sí, porque fíjense que eso lo vamos a estar aplicando aquí en el proceso penal y precisamente lo vamos a hablar en la primera declaración, pero ya no lo voy a explicar tal cual allá lo expliqué porque aquí era una conferencia, ¿verdad? Ustedes, y por eso yo los había invitado para que asistieran, pero aquí siempre les voy a indicar cómo, en qué momento lo vamos a aplicar. La verdad es que muy buena disertación, licenciado. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias. Por ahí vamos a tener más conferencias también. Ya yo no pude. Ah, pero quedó pregrabada. Ahí la pueden verificar ustedes, la pueden volver a escuchar. Ahí quedó pregrabada. Lili, quedó grabada. Lili, gracias. Bueno, me despido entonces. Tengan muy buenas noches y esa noticia va a ser sorpresa, ¿verdad? Ustedes va a ser sorpresa. Tenemos 2. Nadie perdió, Lick. Está fregado. Nos va a dejar pensativo, Lick. Fíjense que los que no se examinan, oral les voy a hacer el examen. Sí, Lick, ya me preocupó. ¿Usted no se examinó, pues? Sí. ¿En qué fecha será, licenciado? No, licenciado. No se examinó, ay Dios. Pero va a estar bonito el examen oral. Ahí vamos. Alegre va a estar enfrente, todos se los voy a hacer aquí. Ah, no, hombre, tampoco así. Sí, casi enfrente de todos. Sí. Licenciado, perdone. Cuéntenos las noticias, dice, pero todavía no. Ahí después se las voy a dar. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, Magalí. Muy amable, licenciado. Perdone, yo solo tengo una consulta. Yo les había escrito a usted y a Diego, el auxiliar,
con respecto a mi caso, no sé si yo tendría oportunidad para extemporáneo. Yo sí realicé el examen, pero por cuestión de conectividad el examen no se envió. Entonces, no sé si usted sería tan amable de poder brindarme alguna solución.